Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros, a través del hilo telefónico, a una persona que ha sido el responsable de que haya llegado a España, a publicarse en español, un libro llamado El buen ladrón, misterio de misericordia. Esta persona es un sacerdote diocesano en Getafe y trabaja en dos parroquias, la de Colmenar del Arroyo y Chapinería. Y es don Álvaro Cárdenas Delgado. Padre Álvaro, nos hemos enterado que se ha publicado este libro en España y que ha tenido mucho tirón, ¿no? Cuéntenos. Sí, pues casi en cuatro semanas se ha agotado la edición. Uy. O sea que tenemos que comprarlo en cuanto se reedite, cuando sale la segunda. Están ya haciéndola. Ah, muy bien. No sé si se tardará una semana, no sé cuánto tardará. Qué maravilla. Bueno, ¿y esta gran venta qué es debido? Pues yo creo, en primer lugar, porque el buen ladrón siempre, como que de repente, ¿no? Aunque no le conozcamos, porque es un personaje muy poco conocido, le conocemos pues por la referencia del Evangelio, ¿no? Pero nunca nos hemos parado a pensar en él. Y sin embargo, como que todos en el fondo nos gustaría ser él, ¿no? Todos en el fondo nos gustaría que Jesús nos dijera, oye, estarás conmigo en el paraíso. Y que todas nuestras debilidades y los pecados de nuestra vida, pues fueran purificados completamente, y que estuviéramos con Jesús en la eternidad y tuviéramos esa certeza, ¿no? Es verdad, es que lo de la fe, es que eso... Yo creo que a todos nos genera una sana envidia, ¿no? Sí, desde luego. Una envidia muy sana de estar con Jesús, ¿no? Y todos cuando anhelamos a Jesús, pues la promesa que Jesús le hace es maravillosa, ¿no? Y también la petición que el buen ladrón dirige a Jesús, acuérdate de mí, pues en el fondo es el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Sí, hombre. Y en nuestra sociedad, que está pues tan herida y tan marcada por el dolor, por el sufrimiento, por la cruz, ¿no? Y también pues por el error, por la ignorancia, por tantas equivocaciones, por pues tantas heridas, ¿no? Y tantos sufrimientos y tantos pecados, pues la gente tiene una gran nostalgia de la misericordia de Dios y de la seguridad de ser salvados, ¿no? Uh-huh. Y Jesús al buen ladrón pues le dio esta seguridad. Cuéntenos un poco, nos centramos en el momento de la crucifixión un poco, y cuéntenos el tan poco tiempo, ¿no? Porque el Evangelio es muy corto lo que habla de este personaje, ¿verdad? Y también por cómo se le llama en la cristiandad para nosotros, qué santo es, porque a lo mejor eso como pasa tan ligeramente, no le hemos dado la importancia que en otro tiempo tuvo, ¿no? Entonces primero eso, hablar un poco del personaje y recorrer a lo largo de la historia la importancia que se le ha dado en la Iglesia. De él sabemos muy poco. Allí todos los evangelistas nos dicen que junto a Jesús crucificaron a dos ladrones, y Lucas es el que recoge el relato del buen ladrón, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué precisamente Lucas? Pues podríamos hacer nuestras investigaciones, ¿no? Y de hecho se han hecho. Lucas es el que ha tenido más contacto con la Virgen y es el que ha narrado pues los acontecimientos en detalle, ¿no? De la infancia de Jesús. Y curiosamente también cuenta en detalle este momento de la cruz, ¿no? Cuando se encuentra con Jesús. Probablemente porque María se lo contó, no lo podemos afirmar categóricamente, pero bueno, es muy probable, ¿no? Sí. Lo que sabemos es que era un ladrón que murió junto al otro ladrón, que era malo, y que estando en la cruz, uno de los evangelistas dice que los dos le insultaban, ¿no? Y en un momento dado, pues este hombre se transforma, ¿no? Y empieza a defender a Jesús frente a los enemigos que lo están crucificando, que lo están insultando, todos los sumos sacerdotes y fariseos que están hablando, imprecándole, ¿no? Y blasfemando contra él, y también el mal ladrón, ¿no? Entonces el único que le defiende es el buen ladrón.
Entonces ya, en ese momento ya ha habido un cambio en su corazón, ya ha sucedido algo que ha cambiado su posición respecto a Jesús, ¿no? Probablemente pues esto ha sido progresivo, ¿no? No es en la cruz donde se ha encontrado con Jesús, sino que durante todo el juicio él ha estado escuchando a Jesús, ¿no? Porque según los juicios romanos, los que iban a ser juzgados, unos esperaban delante de otros y escuchaban pues el juicio del anterior, ¿no? Y el juicio de Jesús fue primero y entonces él escuchó todo el diálogo de Jesús con Pilatos, ¿no? Sí. Yo soy rey, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y bueno, ¿quién es este rey que está en esas condiciones? Mi reino no es de este mundo. O sea, hay algo que llama la atención al buen ladrón, y durante todo el tiempo que está con él, desde el juicio hasta la cruz, pues ir abriendo dentro de él poco a poco, pues primero el asombro, la pregunta quién es este hombre, y después viéndole morir, el amor con que muere y con que perdona a sus enemigos, pues también el don de la fe, ¿no? Claro. No olvidemos que la fe es un don que viene del cielo, ¿no? No es algo que nosotros nos procuramos o que nosotros podemos conquistar, sino que es un regalo que Dios nos hace, y Él lo acogió, ¿no? Fue alcanzado por la mirada de Jesús, por sus palabras llenas de perdón, y dice, si a sus enemigos los ha perdonado, a mí también me perdonará. ¿No? Y es cuando le dice, acuérdate de mí, ¿no? En tu reino. Sí. Desde luego es preciosa la descripción que hace. Es verdad que es que no sabemos nada, es que es un santo muy desconocido para nosotros, ¿verdad? En Occidente. Sí. Y sin embargo, ha tenido una importancia en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia muy grande. Eso. Todos los santos padres de Oriente y de Occidente tienen palabras maravillosas para él, un reconocimiento excepcional. Y le ponen como el más grande de todos los santos, después de la Virgen, por supuesto. De San Claro, José, porque es el primero, ¿no? Es el primer santo. Es el primer santo, el único canonizado por Jesús. Claro. Pero tenemos la absoluta seguridad de que está en el cielo. Pero además, como dicen los padres de la Iglesia, es que todos los apóstoles reconocieron a Jesús después de la resurrección. No lo olvidemos. Todos se escandalizaron con la cruz, ¿no? Le abandonaron, nos dicen los evangelios, o lo traicionaron directamente como hizo Judas, ¿no? Sí. Pero todos lo abandonaron y no esperaban la resurrección. Estaban todos perdidos y sin esperanza, sin fe. Y creyeron, pues primero empezaron a creer cuando vieron sus milagros en el lago, las curaciones, la multiplicación de los panes, etcétera. Y después del escándalo de la cruz, pues creyeron por la resurrección, por las apariciones del resucitado. Pero el buen ladrón no vio ningún milagro, no vio ningún éxito de Jesús, no vio las multitudes que iban detrás de él, no vio ninguna curación, no le vio resucitado, le vio pues, en toda su humillación, en todo su sufrimiento, en toda su derrota, ¿no? Humana. Sí. Y sin embargo creyó. Es lo de dichosos los que crean sin haber visto. Pues el primer dichoso que ha creído sin haber visto el triunfo de Cristo es precisamente el buen ladrón, ¿no? Y por eso su fe es mucho más grande que la de cualquiera de los apóstoles o de los santos, que al final nosotros creemos por tantos testimonios que hay a lo largo de la historia, ¿no? Y sin embargo, pues él lo vio en su humillación, en su derrota, en su fracaso absoluto, ¿no? En el rechazo de todos. Y sin embargo, pues él le dijo, acuérdate de mí en tu reino, ¿no? Yo te reconozco como mi rey, como mi señor, como mi Dios. Es una fe maravillosa. Sí, sí, grandiosa, es verdad. Pues todo lo que está contando a mí me impacta porque no hemos reflexionado sobre ello, es verdad. Yo creo que eso influye en la novedad del libro, ¿no? Porque está descubriendo y desvelando estas cosas que nos está contando y que nos sorprenden porque no lo hemos oído hablar sobre ello aquí. Bueno, cuéntenos más de los padres de la Iglesia que en el libro hablan de ello, ¿no? Bueno, el padre, ¿cómo se llama? Es un canadiense, ¿no? El sacerdote que lo escribe. Sí, André Dañol, sacerdote de Canadá, que desde joven tenía el deseo de escribir algo dedicado al buen ladrón, y que un día pues conoció a un hombre francés que había estado toda su vida investigando, y pues le contó, ¿no? Su deseo de publicar este libro, un libro dedicado al buen ladrón, y él pues se ofreció, le dio el material y lo preparó, ¿no? Sí.
Y entonces este libro usted lo ve y le cautiva y decide editarlo en España, ¿o cómo es eso? Sí. Digo, esto lo tenemos que publicar. Sí. Entonces he conocido a una amiga mía, la conozco en un momento, ¿no?, que es francesa, una mujer mayor, y le digo, oye, ¿por qué no traducimos este libro y lo publicamos? Entonces ya se puso en contacto con él, con él, nos dijo que sí, que lo podíamos hacer, y empezamos la traducción y luego ya pues la edición, ¿no?, del libro. Tomamos la editorial y lo pusimos en el mercado español. Qué bien. Bueno, vamos a seguir por el libro, que me encanta. Es que es muy bonito lo que nos está contando. Con los padres de la Iglesia, porque de eso tratan en el libro también, ¿no? Trata el autor. Sí. Y desvélenos alguna cosa así también que nos sorprenda, porque es que no solamente, hombre, los sacerdotes sí, porque lo estudian en teología, y nosotros deberíamos, porque nos tenemos que formar, ¿no? Pero esto puede servir para descubrir también la grandiosidad de los padres de la Iglesia, ¿no? Sí, pues todos quedan maravillados por la fe del buen ladrón, por su conversión y por la audacia de su oración. Y también cómo Jesús va mucho más allá de lo que él pide, porque él le pide a Jesús que se acuerde de él en su reino. Y Jesús no solamente se acuerda, sino que le asegura que va a estar con él ese mismo día, ¿no?, en el cielo. Sí. Y bueno, entonces se quedan maravillados como Jesús promete el cielo a un asesino, ¿no?, a un criminal. No a un hombre justo, no a un hombre honesto, no a un hombre honrado, virtuoso, ¿no? Y esto justo en la cumbre de su obra salvadora, porque la cruz es la cumbre de toda la vida de Jesús, ¿no? Es como el cumplimiento, ¿no?, de toda su misión. Entonces el hecho de que Jesús, en el cumplimiento de su misión, en la cumbre de su misión, lleve al paraíso a un ladrón arrepentido, es el triunfo de la misericordia, ¿no? Es el anuncio definitivo de que no hay nadie, por pecador que sea, que si se arrepiente y le pide a Jesús que le lleve a su reino, pues que no esté, ¿no?, con él. Es la certeza de que la salvación se ofrece a los pecadores, ¿no? Y que no hay pecado, por grande que sea, que la misericordia de Dios no lo perdone y que no los admita en su reino, ¿no? Esto es lo que más maravillaba a los padres de la Iglesia. Como, pues eso, por un lado la gran confianza del buen ladrón, y por otro lado la gran misericordia de Cristo. Es que la verdad que sí, que es conmovedora, ¿verdad? Y también, después de los padres de la Iglesia, también está Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que a quien le impactaba también, ¿no?, el buen ladrón. Sí. A ver. Santa Teresita del Niño Jesús es la doctora del amor misericordioso. Sí. Y toda su vida y su historia de un alma, todo lo que nos ha dejado, que en el fondo son historia de un alma, ¿no? La propia confesión de su vida, la propia biografía de su vida, como los testimonios que dejan sus hermanas de ella, las hermanas del Carmelo, pues lo que muestran es una mujer enamorada de la misericordia de Cristo, ¿no? Que ha experimentado la misericordia de Cristo, se ha dejado fascinar por ella y por eso pues es un alma que quiere mucho al buen ladrón, ¿no? Porque él también ha descubierto esta misericordia y no ha dudado de ella, ¿no? Sí. Así que Santa Teresita pues se sabe deudora de la misericordia de Dios y no duda, ¿no? Y aunque a veces pues sus hermanas la digan que ella confía porque es buena, siempre dice, no, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer, iría con el corazón roto por el arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús. Porque sé muy bien cuánto ama al hijo pródigo que vuelve a él, ¿no? Este es el corazón de Santa Teresita, ¿no? Una mujer que vive de la misericordia de Dios y que en todo caso sabe que si no ha hecho un daño mayor o no ha caído más profundamente en el pecado, no es porque ella sea grande, sino porque Jesús la ha protegido. De hecho, sus grandes santos es Santa María Magdalena y el buen ladrón, ¿no? Porque ella se sabe pequeña, se sabe pobre y sabe que sin la misericordia de Jesús, pues ella hubiera caído mucho más profundamente en el pecado. Pues se sabe muy amada por Jesús, muy protegida por Jesús y al mismo tiempo pues muy deudora de su misericordia. Qué bonito.
Uy, por Dios, desde luego, este libro hay que comprarlo, ¿eh? Es maravilloso. Es maravilloso porque además lo de la misericordia es eso nos sobrepasa, ¿no? Porque es que no se entiende tanto amor ahí, ¿no? Y ¿qué más? A ver, cuéntenos en cambio en Oriente cómo sigue, a ver. Siempre tenemos una tentación, que es la de salvarnos a nosotros mismos. Sí. Ya sea por un camino ascético, moral, ¿no? Pues eso, de búsqueda de Dios y de una vida pues en la justicia, que hemos de hacerlo, ¿no? Y debemos de procurarlo, pero que lo que nos salvan no son nuestras obras, ¿no? Sino es nuestra confianza en la misericordia de Jesús, ¿no? Y luego está la versión moderna, la versión New Age o la versión pagana, ¿no? Sí. Que nosotros nos salvamos pues por un camino de interiorización, entrando en comunión con nosotros, con el cosmos, con la realidad. O sea, un poco al final somos nosotros quienes podemos salvar nuestra vida con nuestras fuerzas, ¿no? Sea en una versión más moral o sea en una versión más vana, ¿no? Pero al fin y al cabo está muy extendido, ¿no? Que vamos a recibir, que vamos a alcanzar la salvación con nuestros esfuerzos, ¿no? Y lo que nos pone en evidencia el buen ladrón, pues es ese misterio que Dios ha querido salvarnos precisamente por la sangre de Cristo, ¿no? Por el sacrificio de Cristo, que lógicamente hay que acogerlo, como lo hizo Él. Hay que aceptarlo con toda nuestra libertad, ¿eh? Pero lo que nos salva no son nuestras obras, sino la gracia de Cristo, ¿no? Esto lo ha tenido siempre presente la Iglesia. Y San Pablo, pues por activa y por pasiva lo grita, ¿no? Que no son las obras de nuestra justicia lo que nos alcanza la salvación, sino que es el amor misericordioso de Cristo que ha ofrecido su sangre en sacrificio por nosotros y que nos ha redimido y nos ha rescatado del pecado, ¿no? Que no nos exime de no hacer nada, claro. No, claro, luego hay que colaborar con este don que Dios nos da, ¿no? Sí. Con esta gracia. Claro. Pero al fin y al cabo siempre nos salvará su misericordia. Y esto en la misericordia, ¿qué más en el libro? Porque el libro son, ¿cuántas páginas? 300, ¿no? ¿Y pico? Sí, casi 300. Casi 300. ¿Y qué más temas abordan? Bueno, primero presenta los datos de la Escritura, después ya presenta a los padres de la Iglesia, el misterio de la cruz, ¿no? Nos salvamos por la cruz de Cristo, y nunca sin la cruz, el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús, morir con Cristo para resucitar con Él, aceptar el misterio del dolor, de la cruz, también pues debido a nuestros pecados, ¿no? El buen ladrón acepta su propia cruz y su propio sufrimiento cuando le dice al compañero, ¿no? de crucifixión, nosotros sufrimos justamente porque hemos pecado, pero Él es justo. Entonces la aceptación del propio sufrimiento, a veces causados también por nuestros pecados, y la cruz de nuestra vida pues nos conducirá a la resurrección, ¿no? Y luego pues, lo presenta como verdadero modelo de santidad, ¿no? De una fe inquebrantable en la misericordia de Dios, una esperanza del cielo, un amor pues a Jesucristo que le lleva a defenderlo delante de todos los que le atacan, y por supuesto de fortaleza, de paciencia en medio de sus dolores, ¿no? Y de su sufrimiento, de esperanza, no desesperó. Aún habiendo sido rechazado por todos, no desesperó, porque Jesús no lo rechazó, ¿no? Sí, la verdad que claro, como decía al principio en la introducción, es un libro para hoy día, para cualquier persona que se encuentre en el mundo actual, muy positivo, muy donde apoyarse, ¿no? Que te da un tema muy fuerte para la Iglesia, de la misericordia, de todo lo que del sufrimiento de la cruz, que te sirve de apoyo realmente, como decía al principio. Sí. Nos quedan solamente 5 minutos, pero cuéntenos algo más para finalizar, porque... Luego recoge la cuestión litúrgica, sí, como ha sido venerado en todas las tradiciones católicas, cristianas, sí, desde los primeros siglos, ¿no? El buen ladrón siempre está presente en las liturgias católicas de todos los ritos, sobre todo en los ritos orientales, pero también en los ritos latinos. Solo que pues, últimamente se ha dejado de tener presente al buen ladrón, ¿no? Incluso en muchos
de los santorales no aparece el buen ladrón. Se le ha quitado del santoral cuando es que tenemos más seguridad de que está canonizado y que está en el cielo, ¿no? Aquí le llamamos San Dimas, ¿no? Sí, eso viene de un texto apócrifo sí. de la tradición que habla de San Dimas y de Gesmas, el otro, ¿no? O Gestas. Hay diferentes nombres, pero en general se habla de Dimas y Gestas, pero tampoco se sabe la ciencia cierta. Podemos pensar que se llamaba así. Entonces en la liturgia se le llama el buen ladrón o se le llama San Dimas cuando se le nombra. Se le suele decir el ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido. Tú que prometiste al ladrón arrepentido, el cielo acuérdate de mí. ¿Y a qué se deberá ese olvido que en la liturgia nuestra? Pues es un misterio porque está súper presente en todos los ritos orientales. Eso. Desde los comienzos además. Los ritos todos los ritos orientales le dedican un espacio muy importante, ¿no? Y lo reconocen como un gran intercesor. Sí. Solo nosotros en el rito latino lo hemos olvidado, y precisamente lo que el libro plantea es que hay que recuperarlo, ¿no? Y que hay que darle todo su lugar en la Iglesia latina como lo tiene en la Iglesia de Oriente. Y también sería un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, en ese diálogo, ¿no? Ecuménico. Para que la Iglesia respire con sus dos pulmones, ¿no? Es un santo que nos puede unir muchísimo, ¿no? A unos y a otros. No cabe duda que es un santo olvidado para nosotros, y que gracias a esa traducción que nos ha traído y esta edición, pues nos está refrescando, como digo, a lo mejor eso pues se le vuelve a tener en cuenta. Don Álvaro, Padre Álvaro, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Está publicado por Voz de Papel. Muy bien, Voz de Papel, ya lo pondremos por si a alguien le interesa. El buen ladrón, misterio de misericordia. Sí. Y es una maravilla. Muy bien. Maravilla. Pues, nos va a encantar a todos los que lo lean. Muy bien, pues les va a ayudar mucho. Muchas gracias, Pues que Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Gracias, Padre Álvaro. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Pues queridos oyentes, yo creo que no tenemos más remedio que comprar este libro en cuanto salga. El buen ladrón, misterio de misericordia, que nos va a enriquecer muchísimo y dar a conocer y profundizar sobre este santo primero y sobre la misericordia de Dios. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.